ese problema Zoom todavía, de que damos la clase, no queda grabada, entonces mejor grabo localmente para tener mi prueba documental de esto. Así lo voy a estar grabando con Streamlabs, muy fácil de grabar así. Solamente que no me puedo alejar mucho de la computadora, porque ya probé la clase anterior grabarla así a distancia y no se escucha nada, no capta nada el sonido. Así de cerca sí fue así, por el microfonito de la computadora. Bien, veamos entonces la parte de la diapositiva. Aquí. Etapa de la historia de la filosofía. Las etapas de la historia, pues básicamente son prácticamente el mismo temario que vamos a ver, ¿verdad? La historia antigua, media, moderna y contemporánea. Eh, y de la contemporaneidad miraremos un poco hasta donde podamos llegar, ya que el periodo, siento que el periodo final del trimestre, el último trimestre es un poco corto, lo siento yo, no sé por qué. En este sentido, pues cada uno de los temarios que están ahí, de los temas de las etapas de la historia, pues guardan también un eje específicamente. Por ejemplo, en la idea de mundo lo vamos a tratar cuando miremos la filosofía presocrática. La idea de hombre cuando miremos de Sócrates hasta la etapa neoplatónica. Miraremos a Dios prácticamente en toda la filosofía medieval. Miraremos ciencia, política, ética, existencia y cultura en las últimas ramas de la filosofía. Eh, Obviamente, el hecho de que hablemos de así, como que está más marcado, no significa que en el resto de etapas no vayamos a hablar también de mundo, de hombre y de Dios y de ciencia política. Es decir, todos los temas van a ser tratados a lo largo de la filosofía, pero como que se siente más fuerte el tema, estos temas ahí en ese momento preciso de cada etapa, que eso es lo que intento hacer ver. Eh, Como les decía, no sé si a ustedes les comenté, y de una crítica que tuve el periodo pasado, que dijo que solamente de Dios hablamos en todo el periodo. Yo siento que no hablaremos solamente de Dios. De hecho, los primeros temas no hablan de Dios. Hasta que toquemos quizá a Genófanes de Colofón, ahí hablaremos de Dios un poquito, porque él habla de Dios. Es decir, hay filósofos que hablaron de Dios y de eso es lo que se toca que hablar, pues, de lo que dijeron ellos. Eh, pero no sé si es que habrá sido ateo, no sé qué agnóstico, que habrá sido el estudiante que comentó que solamente Dios miramos y qué poca, ¿cómo se puede decir? Honestidad al no reconocer que también vimos otros temas. Y de hecho, vimos más temas diferentes que solamente a Dios. ¿Verdad? Aclaro que el tema de Dios va, el tema de hombre va, el tema de mundo va, y también los últimos temas de ciencia política, existencia y cultura. De esos temas son los que vamos a hablar en todo el trimestre. Así que son temas repetitivos. Bien, dejo un chance ahí por si quieren escribirlo, aunque como les digo, yo hoy mismo les paso la diapositiva, por si lo quieren tener ahí. Digo para que no se cansen, ¿verdad? Miren que yo en mi tiempo de estudio, los catedráticos nunca dictaron, en todos los 6 años de que estudié, tanto el bachillerato como también allá en el seminario mayor, nunca dictaban en clase, nunca había diapositiva, ¿verdad? Todo era explicación en pizarra y uno tenía que ir escribiendo hasta que se dañan los nervios. Y de hecho se daña. Le he dicho que se daña porque actualmente yo tengo problemas en mi mano derecha. Por esa escritura rapidez se venía a dañar los nervios de la mano, ¿verdad? Pareciera que no, pero sí. Así que es mejor utilicemos la tecnología, ¿verdad? El PDF lo tendrán a la mano, no tendrán que transcribirlo, lo podrán bajar a su dispositivo y estudiar desde ahí, sin problema, ¿verdad? Bien, prosiguiendo. Vamos a proseguir. Temas fundamentales de la filosofía, para que vean que no solamente hablaremos de Dios, estos temas también los vamos a tocar. El ser en general. El ser en general es el tema primordial de toda la filosofía. Y en el tema del ser, pues hay muchos seres. Por ejemplo, el ser del cosmos, el mundo. ¿Qué cosas podemos llegar a ver, por ejemplo, del cosmos? Por ejemplo, la estética, hablar del orden universal, hablar de la belleza del universo, hablar sí, de la armonía prácticamente que se puede observar. Creo que hablaremos un poquito de ello cuando toquemos al señor Anaximandro, ahí hablaremos un poquito del orden. Hablaremos del hombre. ¿Qué podríamos llegar a hablar acerca del hombre? Por ejemplo, hablar del problema de la libertad. Si el hombre es libre o no es libre. Hablar de la cultura. De la cultura podríamos hablar, por ejemplo, de los valores. ¿Cuáles son las virtudes y valores fundamentales? De la religión podríamos hablar y de Dios podríamos hablar sobre el problema del espíritu. ¿Verdad? ¿Existe o no existe esta realidad espiritual? De eso podríamos perfectamente conversar. En cuanto a la ética y en cuanto a la política, podemos hablar del sentido del deber. Es un tema que podemos tratar para hablar de ambos temas. En cuanto a conocer, pues hablaremos de la lógica, cómo nace la lógica y las leyes de la lógica. En cuanto a la ciencia, hablaremos del método,
De hecho, lo haremos de ese método ya muy pronto. Y en cuanto al conocimiento, pues podemos hablar de la verdad. Podemos o no acceder a la verdad. Esos son algunos de los temas que vamos a tocar a lo largo de toda la clase, ¿verdad? A la luz de cada filósofo, lo que cada uno opinaba. Quizá por eso se le hizo repetitivo al estudiante pensar que solamente hablamos de Dios. Y no, hablamos de cada filósofo y lo que él decía acerca del hombre o acerca del mundo o acerca de Dios. Y eso puede ser un poco repetitivo, aunque el aporte de cada filósofo es muy diferente. Es muy diferente la opinión, por ejemplo, de un Genófanes a la opinión de un San Agustín acerca de Dios. Para Genófanes, Dios es el ser más perfectísimo. Para Agustín, es la verdad. Son dos conceptos diferentes. Entonces, ahí vamos a ver esas diferencias de cada concepto. Bien, prosiguiendo un poco. No se preocupen si no capturan todos los temas. ¿Ok? Sí, que de hecho no lo van a poder copiar porque si nos tenemos a copiar cada esquema que voy a poner, no miramos todos los temas como llevamos el orden con las demás clases. Eh, Sé que va a ser rápido como lo vamos a estar viendo, pero, y como les digo, el acceso al contenido lo van a tener. Tal cual lo ven ahí, tal cual se lo voy a pasar. Sí, claro, claro. Lo importante es que más bien pregunten si algo no se entiende de lo que está en el esquema, que eso sí es importante. Alguna duda que resolver en el trayecto de lo que vamos viendo. Los problemas fundamentales de la filosofía son muchos problemas. Aquí he tratado de enumerar algunos que aparecen en el libro de Pedro Chávez, en la página 4, Pedro Chávez Calderón. El problema de la constancia, que hay problemas, hay características de esos problemas. Todos los problemas son constantes, aparecen siempre en cada etapa. Por eso, en la antigua, en la media, en la moderna contemporánea, apareció el problema del hombre. Siempre miramos al hombre en cualquiera de las etapas, igual que el de Dios, igual que el de mundo, igual que el de conocimiento, ¿verdad? Igual que el de verdad. Entonces, esos problemas que me enumeré anteriormente, o temas que enumeré, son básicamente temas que van a ser constantes, se han mantenido en el transcurso de los tiempos. Son temas generales también, son problemas que aluden a todos, nos atañen a todos. Es una responsabilidad humana tratar de hablar de estos temas. Por ejemplo, el tema de si el método científico es el más adecuado. Es importante hablar de ahí. Es importante definir cuáles son los pasos más adecuados para el método científico, que nos aseguren llegar a la verdad. Son problemas universales, ¿verdad? Son problemas que nos debe ayudar a todo el mundo también, ¿verdad? Generales porque obviamente hablan del universo en general y universales porque nos aluden a todo lo que nos debe servir en la vida, ¿verdad? Para poder manejarnos con una mejor comprensión del mundo y de la vida. Así que, ¿cuáles son estos problemas fundamentales? Voy a enumerarlos a continuación. No los voy a poder explicar ampliamente cada uno, pero por lo menos podremos darnos cuenta de qué han hablado los filósofos a lo largo de la historia. Y creo que no están todos los problemas. En los que yo voy a enumerar son bastantes, pero no son todos los problemas que han hablado. Primer problema, el problema de la apariencia versus la realidad. ¿Verdad? ¿Lo que veo es lo que realmente existe o es apariencia? En el video documental que ustedes verán en el tercer parcial de ¿Y tú qué sabes? Ahí van a ver ese problema. Ahí lo van a tratar. ¿Verdad? Cuando les decía yo que realmente tocamos lo que tocamos, ¿verdad? ¿Será que realmente esto es tocar? ¿Qué es en realidad tocar? Porque realmente creemos que tocamos algo duro, cuando realmente esto no es duro, esto es energéticamente condensado, que es diferente. Llamamos duro a lo que está, a las moléculas supercondensadas, ¿verdad? Que están muy bien enlazadas unas con otras, muy cerca unas con otras, cristalizadas. Y estas moléculas que se cristalizan o se vuelven duras, es lo que llamamos sólido, ¿verdad? Pero en realidad es pura energía. Si lo vemos a la luz de la física cuántica, la mecánica cuántica, es puramente energía. ¿Y qué tipo de energía? Una energía que se enciende y se apaga. ¿Sabían que los átomos están en constante movimiento de oscilación, donde hay átomos que aparecen y desaparecen? Como que fueran luciérnagas, ¿verdad? Que de pronto aparecen aquí y desaparecen. Aparecen acá y desaparecen. Y están así en ese constante movimiento los átomos. Y está rápido el movimiento que no lo notamos. Y por eso queremos estar tocando una realidad siempre existente. Cuando la pregunta que se hacen algunos físicos es ¿a dónde se van esos átomos? Ese átomo que pudimos captar y desapareció, ¿a dónde se fue? Porque la matemática nos dice que aparece y desaparece. Lo que se puede deducir matemáticamente del universo.
¿Qué implicaría eso? Preguntarse, bueno, ¿hay alguna otra realidad alterna a donde esos átomos vayan? Por eso se habla de las múltiples dimensiones. Por eso se habla de multiverso. Porque hay átomos apareciendo y desapareciendo y podríamos estar aquí y en otra dimensión, sin darnos cuenta. Y por los cambios de la cantidad de átomos que aparecen y desaparecen, se crean diferentes combinaciones, generando quizás diferentes tipos de seres humanos como yo. Diferentes tipos de Juan en diferentes tipos de localidades y lugares. Pero viviendo una realidad simultánea al mismo tiempo. Entonces, es parte de lo que se preguntan los físicos. ¿Qué pasa con los átomos que aparecen y desaparecen? Y a qué se debe ese movimiento, ¿verdad? ¿A dónde se marcha? Preguntas importantes que hace la física. El problema del bien y el mal. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién define la moral? ¿Verdad? ¿Quién tiene la autoridad para definirlo? El primer ser humano que dijo esto es malo, ¿por qué los demás le creyeron? ¿Por qué los demás dijeron, esta tiene razón, es malo? ¿Verdad? Porque en esa diversidad de definiciones de lo bueno y lo malo, pues nos hemos encontrado con el debate contemporáneo de que lo que antes se consideraba malo, ahora termina siendo considerado bueno o válido. Antes se consideraba malo abortar, hoy en muchos países hoy consideran que es válido. Antes se consideraba, por ejemplo, malo dejarse llevar por el vicio de la marihuana, hoy en muchos lugares está legalizado. ¿Quién define la moralidad de los actos? Porque antes se dijo es malo y hoy se dice está válido, está bueno. Pero si algo es válido es porque es bueno. Es lo que definen algunos países. ¿Y qué problemas trae esta ambigüedad de la definición moral? Porque trae un problema a nivel primero de que los países no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y esa falta de acuerdo entre los países genera una ambigüedad moral tremenda. Las sociedades se vuelven obviamente inestables porque la gente empieza a decir, si allá dicen aquí esto es legal y aquí no es legal, entonces a quién le hacemos caso, ¿verdad? O están equivocados aquellos o están equivocados los de acá. Se termina perdiendo la autoridad, el respeto por la autoridad, se pierde cuando hay ambigüedad moral en las definiciones. La certeza del conocer la verdad y la falsedad. ¿Quién define lo verdadero y lo falso también? ¿Verdad? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se puede demostrar que algo es verdadero y que algo es falso? ¿Qué leyes son las que se deben utilizar para hacer esa demostración? El problema de la vida y la existencia de la materia. Primero, la definición de qué es vida. Esa es una definición importante que la han venido dando tanto filósofos como también biólogos. Y hay una definición orgánica, hay una definición espiritual, hay una definición simplemente mecánica de lo que es la vida. Hay muchas formas de poder hablar de ello. La trascendencia y el materialismo. ¿Lo que importa es la solo materialidad o hay algo trascendental en el ser humano? Porque hombres como Marx creían que solamente la materia es lo único importante. Hombres como David Hume creían que solamente la materia era lo único válido, que no hay seres espirituales. ¿Tenían o no tenían razón? ¿Verdad? Porque algunas personas sí proponen que hay vida espiritual, porque hablan de seres espirituales, ángeles, demonios, porque hablan de todos ellos. Problemas filosóficos importantes. El racionalismo, el empirismo y el idealismo, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? El racionalismo dice que la razón es el principio del conocimiento. El empirismo dice que la experiencia es el principio o fuente de conocimiento. Y el idealismo dice que ninguna de las dos, sino que ambas de manera alterna. ¿Quién tiene la razón? Ante ese problema que se dio casi 200 años de filosofía, estuvieron debatiendo ese tema, los filósofos. Parecería muy fácil de definir, pero no es tan fácil de definir. Casi 200 años. Desde la época, a finales del año 1400 hasta finales de 1700. Hasta la época, desde la época de René Descartes hasta la época de Manuel Kant, básicamente. El valor de la filosofía. El valor de la filosofía es o no es importante la filosofía. ¿Cómo se puede definir la utilidad de la filosofía? ¿Qué tipo de utilidad presta? ¿Es una, espiritual, es una utilidad, se puede decir, simplemente para el ego? ¿O realmente tiene una enseñanza válida para la vida? ¿Es pragmática la filosofía? ¿Verdad? ¿O es puramente teórica? Pragmática significa que el conocimiento es útil para la vida práctica, ¿verdad? Se puede buscar alguna filosofía que sea útil para la vida práctica, eso es lo pragmático. El problema del deber y del ser, ¿verdad? Un problema importante en temas de política, en temas de ética, ¿verdad? ¿Qué es más importante, ser o deber ser? Veamos. Porque, por ejemplo, en la actualidad hay una ambigüedad moral sobre el tema del ser y del deber ser. Vaya. La cultura predominante en las redes sociales te dice,
No importa que tú hayas nacido hombre o mujer. Si tú quieres ser quien quieres ser, está bien. Entonces, si yo nací hombre y quiero ser mujer, está bien. Si soy hombre o nací hombre y quiero ser mujer, está bien. Para ellos importa más el deber ser que el ser. Eso a nivel de la cultura. Pero a nivel de la ética, ¿qué es más importante? ¿Verdad? El defender mi propia existencia o el cumplir con el deber social. ¿Qué importa más? ¿Mi ética individual o mi ética social? Es algo que también se debe definir. Y ahí, en el tema de cuál es más importante, está definido qué es más importante, el ser yo o el deber ser para con los demás. Entonces, es un problema también interesante. El tema de los límites del conocimiento, ya lo vamos a tratar a continuación, ¿verdad? No voy a ampliarlo porque ya lo vamos a ver. Ya veremos ese tema de límites de conocimiento. Los criterios de verdad y de certeza también ya los vamos a mencionar. No los podremos ver detenidamente porque algunos tienen que ver con la psicología, como el principio psicológico, que habla acerca de que el ser humano tiende a tomar decisiones a partir de los intereses personales. Hay otros que no podemos tratar porque son muy extensos, como los criterios de verdad y certeza basados en la lógica formal. Solo miraremos una breve introducción apenas cuando toquemos a Parménides, no podemos verlo ampliamente, aunque es un criterio de verdad importante. Y el otro tema que lo tendrán que ver a partir del aula virtual. Habrá un video de trabajo autónomo sobre las falacias, ¿verdad? Yo les voy a avisar cuando ya esté disponible para que lo puedan ver. Que tiene que ver también con uno de los, eso es parte de los criterios de verdad ligados a la lógica material, ¿verdad? Que es importante que lo puedan ver. No lo podemos ver en clase porque es bastante extenso, pero por lo menos como tema aledaño sí es importante que lo puedan ver. Importante. Y de hecho viene en examen también. Los límites de la ciencia. Bueno, si es que logramos llegar hasta ese tema ahorita en esta semana. Los límites de la ciencia. Plus ultra o no plus ultra. Se puede quedar la ciencia hasta cierto límite o hay que romper la barrera de lo que la ciencia puede hacer. Porque el tema de la clonación, por ejemplo, se hizo la pregunta. ¿Se puede ir más allá, plus ultra, con el tema de la clonación? ¿O nos quedamos non plus ultra? Es decir, decimos, el ser humano es importante, defendamos la vida humana, defendamos la dignidad humana y nos juguemos con él como conejillo de indias, non plus ultra, no vayamos más allá. Esa definición la hacen los científicos también. Y es importante desde la filosofía hacerla también. ¿La filosofía es teórica o es práctica? Problema que ya mencioné. Y el método de la ciencia. ¿Cuál es el método más importante? ¿Cuál es el mejor modelo? Esos son los temas fundamentales de la primera parte. Falta la segunda hoja. Falta la segunda. Me gusta siempre el dibujo del búho. ¿Saben por qué el búho siempre es relacionado con el tema del saber o de la filosofía? Porque se supone que fue un protector que le dio la diosa Atenea, ¿verdad? Diosa de la sabiduría, a uno de los héroes griegos. Creo que, no sé si fue a Teseo o a Perseo. Creo que fue a Perseo, a quien le regaló una ave, que era un búho místico. Y de hecho, en la famosa película de Clash of Titans de los años 70 o 60, sale un búho todo como mecánico, como un robot. Sale como si fuera un robot búho, ¿verdad? Ahí colaborando en la historia de Perseo. En la otra película que hicieron, la más reciente, no recuerdo el búho. Salió en la película. No lo recuerdo, no lo recuerdo haberlo visto. En la primera sí salió un búho mecánico, ¿verdad? Simbolizando la ciencia de la diosa Atenea, capaz de ser un búho mecánico para proteger al héroe. Siguiente problema, la relación mente-cerebro. ¿Será que en algún momento la mente llegará a superar los niveles que ha llegado? El dato más popular que se lee en redes sociales es que Albert Einstein solo utilizó el 11% de su cerebro, ¿verdad? Y una persona, no, pero 14% creo que fue. Y una persona normal solamente llega quizá cuando del 8 al 10%. O sea, no hemos llegado ni siquiera a utilizar el 11% de la capacidad cerebral. Y aún así hemos llegado a la ciencia que tenemos. ¿Qué pasaría si superáramos ese nivel? Hasta películas se han hecho sobre ese tema. Como la película de Morgan Freeman, ¿se acuerdan de Lucy? La película de Lucy con Morgan Freeman y con Scarlett Johansson, donde ella consume una gran cantidad excesiva de droga y su cerebro va evolucionando rápidamente hasta llegar al 100%. Y le hacen la pregunta a Morgan Freeman, que después se convirtió en un meme, le pregunta, ¿qué pasaría si llegara al 100%? Y se queda Morgan Freeman, el 100%. Como pensando esas posibilidades, ni posibilidades inimaginables. Filosóficamente, pues cabe la gran duda, ¿verdad? ¿Será que en algún momento la humanidad llegará a utilizar el 100%? Y si llegara a utilizarlo, ¿qué posibilidades nos podría dar el 100%?
Porque solo con el 10% somos capaces de muchas cosas, no solamente por la ciencia y conocimiento, sino también por la sugestión, la capacidad de la sugestión. Por una simple sugestión mental, una persona puede deprimirse a tal grado que su cuerpo irradia esa depresión. Y también por la misma sugestión, una persona muy bien equilibrada puede llevar a un perfecto estado de salud a nivel corporal solo con desear ser feliz. Es decir, que lo que tú realmente creas en tu mente, realmente eso se proyecta en tu cuerpo, porque hay una unión clara entre la mente y cuerpo, hay una unión evidente. Y se hacen la gran pregunta, y en el mismo documental que verán también, ahí verán ese problema, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen las ideas sobre la misma realidad del ser humano? La libertad, otro problema importante. ¿Somos realmente libres o vivimos como animales obligados? ¿Qué tan libres somos? El problema de la libertad también que alude al tema político, como las fronteras. ¿Deben haber fronteras en los países? Tendrían que haber fronteras porque ¿cuándo surgieron las fronteras en los países? ¿Cuándo empezaron a haber fronteras en los países? Aparecieron hasta que aparecieron los grandes reinos fascistas, como Italia, como Alemania, que impedían el paso a su reino de diferentes personas. Pusieron fronteras. Después de la primera, perdón, durante la primera, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, aparecen las fronteras. Pero del año 1700 para atrás no había fronteras. O sea, tú podías llegar a cualquier reino que te daba la gana, a cualquier país que te daba la gana, y tenías el dinero para viajar, ¿verdad? Y lo único que procuraba el rey era seguridad para sus ciudadanos, que si había un ladrón, lo capturaba. Eso es lo que debe hacerse. Pero no se tiene por qué poner fronteras de países, porque la tierra nos pertenece a todos. Es un patrimonio universal. Y de eso es un problema tremendo que muchos filósofos han atacado, el tema fronterizo, ¿verdad? Eso poco a poco ha ido sanándose con algunos políticos de pensamiento liberal que han ido cambiando la situación. Por ejemplo, vemos la relación de Honduras con El Salvador, que ahora se puede pasar tranquilamente por la frontera, apenas registrándose nada más, ¿verdad? Eso es lo único que tiene que haber, un pequeño control, pero antes había un control extremo, ¿verdad? No te dejaban pasar, cobraban hasta por pasar. Y eso no es eso limita la libertad del ser humano, va contra su propio derecho de libertad. Entonces, es parte de lo que tenemos que aprender a ver. Irónicamente, los países que dicen ser más libres son los que más controlan las fronteras, como Estados Unidos. Las falacias, lo vamos a ver, ¿verdad? Trataré de ejemplificar con una falacia y en el video donde les explico el resto, ahí van a poder conocer la mayoría, ¿verdad? Las falacias son argumentos aparentemente lógicos, pero que en realidad enseñan una falsedad. Eh, Como por ejemplo, la falacia. ¿Qué falacia podría mencionar ahorita? Que sea rápida para comprender esta idea de algo verdadero como, verdad, como falsedad. Mm, que a populum, ad verbundiam, ad hominem, de francotirador. La de francotirador creo que me sirve muy bien. En la de francotirador, la idea de la falacia es que yo preparo la prueba antes de que llegue el testigo. De repente, se nos va a hacer una anécdota muy rápida. Un francotirador va a ser evaluado para ver si realmente le pega al blanco. En las primeras prácticas no le logra pegar y le dijo un general, bueno, lo espero tal día, tal hora, si usted no me logra pegar en el blanco, usted no puede seguir siendo francotirador y lo vamos a despachar. Entonces el francotirador asustado de que lo van a despachar y es su único acceso de oportunidad para crecer y su vida y su familia y todo eso, se preocupa y toma la determinación siguiente, llegar minutos antes de la hora en que llegará el general, se va a la diana, ¿verdad? Al blanco, y agarra la franco, cerquita, a unos cuantos pasos apenas, ¡pum! Dispara a pocos pasos en el mero centro, luego se regresa a donde tiene que estar desde el disparo, 200 metros, digamos, por decir algo, llega el general y le pregunta el joven al general, ¿qué puedo disparar, señor? Digo, capitán. O general, y le dirá al general, sí, 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 ya, dispare. Entonces él le dará el disparo al aire y le traerán la diana, ¿verdad? Con el aparato mecánico y le hará creer que realmente le pegó en el blanco. Esa es la falacia francotirador, cuando alguien falsea pruebas presentándolas como que fueran verdaderas. Es lo que comúnmente hacen muchos encuestadores cuando ayudan a los políticos para que suban su rating en el poder. Eso es algo, prueba preparada, ¿verdad? Para levantar el ego de los mandatarios. Ahí, eso es una de tantas falacias. El futuro. ¿Qué vendrá hacia el futuro de la humanidad? ¿Hasta dónde vamos? ¿Verdad? ¿Hasta dónde llegará la ciencia, la técnica, la cultura? ¿Verdad? ¿Qué esperanza hay? ¿Qué desesperanzas hay también? A veces se nos llena un poquito de desesperanza. Ahorita acabo de estar viendo yo que PETA, la famosa PETA que defiende a los animales,
acaba de publicar en su propia página oficial de que los animales son personas. Y eso me llena de mucha desesperanza. Porque si empiezan a tergiversar hasta los términos, da mucha, ¿cómo se puede decir? Da mucha impotencia pensar que vamos hacia una cultura cada vez más de idiotas, una cultura de idiotas, donde no hay ni siquiera ya con coherencia en lo que se dice. ¿Cómo se pueden decir que un animal es una persona cuando la palabra persona surge a raíz del mismo ser humano? Es una categoría que solamente se aplica al ser humano. Viene de la palabra persu en la lengua indoeuropea, la palabra persu de la cultura etrusca, que significa máscara. También se utilizó en la época romana para hablar de alguien que hablaba a través de las máscaras, per se, ¿verdad? Per se y sonare, per se sonare, que se escucha hablar a través de, per se a través de, y sonare de sonar. De per se sonare se une a la idea de persu para formar la palabra persona, alguien que se puede escuchar a través de la máscara. Y se ha quedado para solo una categoría humana, para referirse a todo lo que tiene que ver con la intelectualidad, la cultura del ser humano. ¿Cómo se pueden aplicarle la palabra persona a un animal? O sea, llegan a ese nivel de absurdidad tremenda. Aquí uno dice, ¿qué les pasa? O sea, no tienen diccionarios en la casa. ¿Qué tipo de educación han recibido? O es que nunca han ido al colegio, a la escuela, este tipo de personas. Pero da mucha pena hacia dónde va el futuro. Hasta ahorita, por lo que he visto en redes sociales, la cultura va hacia un declive tremendo. Con el reggaetón y gente redefiniendo las palabras de una manera equivocada, se puede esperar lo peor. Se puede esperar lo peor en una humanidad. Hay una película en Estados Unidos que muestra un poquito esta idea, la idea de idiotas gobernando en Estados Unidos. No sé si la han visto con este famoso afroamericano musculoso que sale en películas cómicas como la de las dos rubias, Terry, ¿verdad? Ese actor llamado Terry, él sale en esta película como el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero todo loco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mujeriego, ¿cómo se llama? De pura fama. Hagan de cuenta como ver a, ¿qué? A Axel Rose de Guns N' Roses, ¿verdad? Pero ridículo, mucho, mucho ridículo. Axel Rose no es ridículo, pero imagínense el estilo de forma de ser de Axel Rose al extremo, o sea, alguien popero, rockero al extremo, ¿verdad? Y que solo piensa en la parte superficial de la vida. Así es el presidente que mostraron en esa película. Y solo había una persona más racional en medio de todo el gabinete de gobierno, ¿verdad? Esa es la ironía. Presentar la ironía de qué pasaría si en el gobierno solamente hay gente con ese tipo de pésima anticultura. Y es un desastre, tremendo. Es terrible cuando vemos que la cultura va en declive. El problema de la existencia de Dios también es un tema importante. Aquí lo vamos a ver en segundo parcial. El principio entrópico. Hay dos teorías del principio entrópico, tanto la débil como la fuerte. La débil supone que todo parece que se ha organizado de manera tan perfecta para el ser humano que parece producto de una probabilidad ínfima. Es una probabilidad, es una gran casualidad que llegáramos a tener un universo y un planeta como este que nos permitiera existir. Esa es la versión débil del argumento. La fuerte presupone que hay un ser que ha determinado por un ajuste fino que todo se ha organizado de tal manera que permita la vida humana, la vida inteligente y tengamos los recursos para poder subsistir. ¿Se imaginan lo que sería haber llegado a ser la especie tan inteligente que somos hoy sin todo lo que el mundo nos ha dado? Frutas, verduras. No, que de pronto apareció el ser inteligente, pero no hay nada que le sirva para su alimentación. ¿Imaginan que apareciera algo así? No ha ocurrido, sino que todo pareciera colindar a permitir la vida inteligente y que podamos tener acceso a una buena dieta para mantener ese nivel de inteligencia, que es lo que realmente parece que nos da esa pista del universo. Ese es el argumento fuerte. Entonces, presupone la idea de un ser como Dios, ¿verdad? Un ser Dios, que haya puesto obviamente ese producto de finalidades tan ordenadas como para llegar a ser humano. ¿Cuál de los dos argumentos es el más importante y más válido? ¿Verdad? En uno se elimina a Dios y en otro se supone la presencia de Dios. ¿Cuál de los dos es el más verdadero? Eso es lo que se debate. Y el tema de la felicidad. ¿Qué significa ser feliz? ¿Cuándo se alcanzará por fin la felicidad? ¿Es relativa a la felicidad? ¿Depende de cada cabeza? ¿Depende de cada persona? ¿Verdad? ¿Será el objetivo de la vida el ser feliz? Esa es la pregunta que se plantearon muchos filósofos a lo largo de la historia. Bien, prosigue. Este mapa intento mostrar algunos de los lugares
más populares del mundo antiguo, porque seguramente los voy a mencionar y para que estemos claros de dónde estamos ubicados con estos personajes. Primero, Elea está al occidente de la actual Turquía, antes conocida como la parte de Anatolia, la península de Anatolia. Eh, Está en la parte costera, ¿verdad? Está Gira, de donde es el señor Aristóteles, al norte en el reino de Macedonia, ¿verdad? Actualmente es Grecia, ahí, ¿verdad? Macedonia quedó un poquito más encerradita al norte, dice Reino de Macedonia, pero esa parte de abajo, donde está marcado, también era del Reino de Macedonia antiguamente. Se ha ido haciendo más chiquitito el lugar. Abdera está también en Turquía actual, ¿verdad? Cerca de Istambul. Bueno, de hecho es parte también de Grecia, está al lado oriental de Grecia, cerca de Istambul. Clasómenas en Turquía actual. Mileto en Turquía actual. Sitio o Quitio, algunos libros dicen Quitio porque en la lengua latina la palabra sitio se tradujo como Quitio y por eso se quedó la palabra Quitio para referirse al mismo lugar. Se puede escribir de diferente manera, en todo caso la lengua original es griega, nada que ver con el nombre actual. Agrigento queda en lo que llamamos hoy la isla de Sicilia, al sur de Italia. Elis queda al norte de lo que llamábamos en aquel momento Peloponeso, actualmente Grecia. Atenas queda, obviamente, queda siempre, Atenas, ahí ha quedado siempre. Así se llama Grecia, es la capital de Grecia. Samos es una isla cerca de Turquía. Éfeso queda en la costa, ¿verdad? Cerca de Turquía. De ahí es Heráclito. Rodas, ¿verdad? De ahí es Panesia y Posidonia, de la isla de Rodas, donde estaba el famoso Coloso, el Coloso de Rodas. Y aquí algunos nombres de los filósofos que pertenecieron a esos lugares: Zenón y Parménides, Aristóteles, Demócrito y Protágoras, Anaxágoras, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto, Zenón de Quitio, ¿verdad? Empédocle de Agrigento, Pirrón de Elis, Platón y Sócrates de Atenas, Epicuro de Samos, Heráclito y Pitágoras de Samos también, Heráclito de Éfeso y Panecio y Posidonio de Rodas. De todos los que están ahí enumerados, creo que a los únicos que no veremos será Panecio y Posidonio. A esos dos definitivamente no los vamos a ver. De Pirrón hablaremos un poquito, de Demócrito solamente, y Demócrito y Protágoras hablaremos un poquito también, y Zenón de Quitio un poquito. De ahí los demás sí lo veremos un poquito más, ¿verdad? Creo que del Zenón solamente veremos, sí, a los dos los vamos a ver, Zenón de Quitio y Zenón de Lea. Ahí están las etapas a las cuales ellos pertenecen, por eso aparecen con colores, para determinar la época en la cual ellos vivieron, del siglo VII al siglo VI. Así que la filosofía comienza en el siglo VII. Ese es el siglo en que aparece la filosofía. De la era clásica, del siglo V al siglo IV, y la era helenística, del tercer siglo al primer siglo, durante la época del reinado de Alejandro Magno o Alexander, de ahí en adelante hasta después de su muerte y después de los Ptolomeos y de todos los Antíocos que también hubo. Bien, para continuar, Pablo se enfrentó a los filósofos, Pablo los conoció. En Hechos capítulo 17, versículos de 16 a 14, 34, aparece cuando llegó a Atenas. Dice que estaba hablando con algunos en Atenas que eran algunos miembros de la escuela epicúrea y estoica. Estaba entablando diálogo con ellos. Cuando les pareció interesante lo que decían, ¿verdad? Algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros se interesaron un poquito más y les dijeron, parece propagandista de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces lo llamaron, ¿verdad? Y lo llevaron a una plaza llamada El Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esta nueva doctrina que expones? Dice cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan, porque todos los atenienses extranjeros que residen allí no tienen mejor cosa que pasar el tiempo, ¿verdad? Escuchar novedades. Eso es lo que hacen ahí, ¿verdad? Contar novedades. De hecho, pasaban los filósofos en las plazas, en las ágoras. El ágora es una plaza donde se reunían así pórticos, ¿verdad? A veces cerrado, a veces no, donde se reunían para dialogar. Por eso el famoso pintor Rafael Sanzio, cuando pintó su pintura llamada El Ágora, dibujó así, una plaza con un montón de filósofos reconocidos en esa pintura, ¿verdad? Yo les recomiendo que vean esa imagen de El Ágora de Atenas. Y si pueden buscar incluso cuál es cada uno de los filósofos que aparece ahí, sería genial. Que pudieran ver en la pintura del Ágora el rostro de cada filósofo y vean a quién representó cada uno. En Hechos, pues al final Pablo les explica claramente que él viene en nombre de Dios verdadero, ese Dios desconocido, y aprovecha un grabado pagano que había en un altar para decirles de este Dios que tienen ahí en esa inscripción que dice el Dios desconocido,
de ese les vengo a hablar. Y aprovechó para evangelizar a la gente. Pero desgraciadamente no todo mundo le hizo caso, a pesar que habló de que es el único Dios creador del cielo y de la tierra, no hay más dioses creadores, que Él hizo todo y que no existen templos, es decir, que no habita templos, sino que todo el universo le pertenece, ¿verdad? Definió las etapas de la historia, las fronteras también de los países, ¿verdad? Hizo que buscaran a Dios en lo que para la gente que encontraba aún a tientas, que por medio de la razón pueden llegar a conocer a Dios. Entonces ahí les explica de todo esto y afirma de que esa idea que ustedes tienen de que somos de raza divina es verdad, porque venimos y procedimos de Dios, somos hijos de Dios y por tanto somos hijos de divinidad. En eso sí estamos de acuerdo. Pablo les aclara que esa parte que ellos llegaron a deducir de que los seres humanos venimos desde la divinidad es verdadera, ¿verdad? Pero no es el ser creado por artesanía humana puesta en templos como los ídolos que hay ahí. Entonces les aclara todo esto y a pesar de todo ello, muchos dijeron, en otra ocasión te vamos a escuchar, ¿verdad? Sobre este asunto. Entonces se alejaron muchos, no hicieron caso al llamado de Pablo y solo una persona se convirtió, tres, se convirtieron. Dionisio de la Areopagita, esta chica, dos, y Damaris. Dionisio y Damaris. Son los únicos dos que le pararon bola a Pablo en ese momento. Ese es el problema de la filosofía. Que cuando había mucha gente en Atenas que se captaba de ser maestros de escuelas, gente incluso charlatana, que aprovechaba la oportunidad de andar ahí filosofando para hacerse pasar por maestro de filosofía. Entonces hubo muchos charlatanes. Contra estos charlatanes el señor Sócrates se va a enfrentar también. Va a llegar a debatir contra ellos, porque prácticamente andaban aprovechando el poquito conocimiento que tenían, lo aprovechaban para verle la cara al resto de los ciudadanos y hacerse de privilegios, para andar en las cortes, para andar en los foros, para andar, ¿cómo se llama ahí?, de asesores o de tutores de gente noble, que eso es lo que andaban buscando, puestos y primeros lugares. El conocimiento científico, conocimiento de la realidad. Veamos un poquito esta parte también. Bien, el conocimiento. Comienzo con algo doloroso para los filósofos. Escuchar a alguien a quien admirábamos tirándonos una baldada de agua fría a los filósofos. El señor Stephen Hawking. Stephen Hawking en la obra que se llama El Gran Diseño pone este párrafo y quiero leerlo tal cual él lo escribió y decirle por qué nos sentimos ofendidos y además por qué creemos que se equivocó. Lo voy a decir. El hecho de que él haya sido físico no lo hace tampoco un buen filósofo. ¿Okay? Una cosa es ser físico y otra cosa es ser filósofo. Vean lo que él dice. Cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve, y dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuestas. Viviendo en este vasto mundo, que a veces es amable y a veces cruel, y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. Esa pedrada. Esa pedrada a toda la comunidad filosófica nos cayó como muy injusta. Quizá algunos filósofos, incluso les digo, algunos filósofos muy fans de Hawking, intentaban salvar a Hawking de esto. Ya les voy a mostrar cuáles fueron las opiniones en foros de filosofía. Ahí en páginas de Facebook que yo sigo, de mis colegas filósofos que intentaron hablar acerca de esto y de decir si Hawking tenía razón o a qué se refería Hawking cuando dice la filosofía ha muerto. Hay tres tipos de opiniones. Ya vamos a mostrarlo a continuación. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Cuando dice eso me parece arrogante, muy arrogante, que diga que los físicos son los únicos que andan con la antorcha descubriendo la búsqueda de conocimiento. Ajá. Y que me diga qué astrofísico o qué físico ha hablado, por ejemplo, de la genética humana. ¿Qué físico o astrofísico ha hablado sobre la fisiología del hombre? ¿Qué físico o astrofísico ha hablado sobre la mecánica de las cosas mecánicas? Me refiero a la tecnología. Ellos hablan de cosas muy teóricas a nivel matemático y cálculo, pero no nos pueden explicar
No nos pueden explicar, por ejemplo, la psicología humana. Eso es un campo de especialización diferente de la física. Entonces me parece arrogante que él diga que ellos son los únicos portadores de la búsqueda de conocimiento cuando las demás disciplinas y carreras también buscan conocimiento. Desde ahí ya se puede ver una falta de humildad de parte de Hawking. Ahora quiero mostrarles cuáles fueron las actitudes de los filósofos ante esta crítica. La respuesta que dan, Fabián Granobles, Ocampo, maestro de filosofía. Depende de lo que se entienda por ello. Ahí quiere como salvar un poquito a Hawking. Cuando Mario Bunch y Stephen Hawking hacen referencia a esta crisis de la filosofía, están hablando de las escuelas antiguas, las filosóficas idealistas y místico-religiosas, y no de las escuelas filosóficas materialistas y realistas, es decir, a nivel ontológico político. Algunos maestros de ahí le dan like. Es decir, él intenta hacer ver que Hawking, cuando dice filosofía, se refiere a la filosofía antigua de los griegos antiguos, como Tales de Mileto, Pitágoras, que están un poco atrasados en el tema científico. Y no se refiere a los contemporáneos filósofos. Bueno, yo siento que Hawking fue muy claro. Siento que intentó salvar a Hawking de la metida de pata de esto, y fue una metida de pata, y ya les digo por qué. Me parece que es una cuestión muy simp, diría yo, de un fan de Hawking, ¿okay? Querer salvarlo de algo que dijo literalmente. La filosofía está muerta. Ahora, miren la actitud de otros filósofos. Intentan dar una explicación de qué es realmente la filosofía. La filosofía enseña la forma correcta de pensar, a desarrollar la sabiduría antes que acumular conocimiento. La ciencia antes de la ciencia, el ser antes que el estar, el por qué antes que cómo, el sapiens sapiens porque sabe cómo sabe, sabe que sabe. Personas sin filosofía es como un computador, capaz de dar cálculos sorprendentes, pero inconsciente de la grandeza de esto. ¿Ok? Ahora vean la otra postura, que esa es mi postura, porque también está en libros de filosofía y es la postura que me parece más lógica. Víctor Silva cita una obra filosófica llamada Introducción al Pensamiento Filosófico de Bochensky y dice, basándonos en esa cita, nada hay tan divertido como el espectáculo de supuestos enemigos de la filosofía aduciendo grandes argumentos filosóficos para demostrar que la filosofía no existe. Entonces, me parece también una cuestión absurda de parte de Stephen Hawking afirmar que la filosofía está muerta cuando él en su obra, el ajuste fino, está filosofando sobre el cosmos. Lo que él expone ahí no es un libro de física. Si usted se lee la obra de Breve Historia del Tiempo y la del ajuste fino, del ajuste del universo, notará que Hawking lo que intenta es divulgar las conclusiones de la física, pero en ningún momento está queriendo mostrar un libro de física que alguien no pueda poder comprender. De hecho, en la primera obra que él escribió, divulgadora, él dice claramente, no voy a escribir fórmulas, solo permítaseme colocar una, dice él, que es la fórmula de la energía de Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado. Tranquilo que faltan 2 minutos, chicos. Lo veo desesperado. Ya va a sonar la alarma, tranquilos. Aquí suena la alarma. En ese caso, entonces, él está diciendo que solamente ocuparía una fórmula, pero el resto de la obra es pura, se puede decir, sus conjeturas, sus opiniones sobre lo que cree que va a pasar. Es prácticamente filosofar sobre el futuro de la ciencia. Llega a filosofar incluso sobre la posibilidad de la unión de la máquina con el cerebro. Esas son formas filosóficas de entender a la luz de lo que han ido recabando con las fuentes científicas, pero básicamente es una filosofía cosmológica, es una cosmología lo que él expone. Es absurdo que alguien diga la filosofía está muerta cuando está filosofando. Creo que en el futuro, en algún momento, si no es porque los filósofos molestos por lo que dice Hawking, quizás no lo incluyan en los libros de filosofía, pero creo que en el futuro podría llegar a aparecer en algún libro de filosofía. Ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana.